Uno de los casos más intrigantes de la historia de la ufología moderna es también uno de los menos conocidos. Uno cree que todo vino después de Roswell, que lo ocurrido en Nuevo México fue el primer gran evento extraterrestre de la época de la postguerra. Pero el incidente en la isla Maury tuvo lugar 2 semanas antes de la caída del ovni en Roswell. Trajo como consecuencias la muerte de 2 investigadores de la Fuerza Aérea Norteamericana y además, este incidente marcó el primer encuentro con los misteriosos y siniestros hombres de negro. Así es, siniestros. Nada que ver con la caricaturización de la famosa franquicia de películas bajo el mismo nombre. ¿No me crees? Repasemos lo que se sabe de esta agrupación clandestina y ya me dirás si estoy exagerando. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que estés siempre al tanto de esta clase de temas. Bienvenido al Código de Aztlán. La verdadera historia de los hombres de negro comienza el 21 de junio de 1947. Howard Dahl y Fred Chrisman patrullaban sobre un bote a las orillas de la isla de Maury, en Washington, cuando vieron 6 objetos voladores no identificados sobrevolar la zona. Uno de ellos dejó caer un montón de escombros que describieron como lava blanca, la cual quemó a otro tripulante y mató a un perro que estaba a bordo. El reporte de lo ocurrido llegó hasta los oídos del periodista Kenneth Arnold, quien entrevistó a Chrisman y a Dahl, quienes además de contarle lo sucedido, le mostraron los escombros. Arnold calificó lo sucedido como de suma importancia para la seguridad nacional y se puso en contacto con las autoridades, quienes enviaron a 2 investigadores de la Fuerza Aérea Americana para recolectar información y los materiales arrojados por el ovni. Ahora bien, aquí es cuando la historia se complica aún más. La versión oficial del FBI es que los investigadores concluyeron que lo que había arrojado el objeto volador era aluminio, y que al entrevistar a los 2 hombres que habían visto todo, estos confesaron que todo había sido una falacia, un producto de su imaginación. Dieron por cerrado el caso y de regreso a su base. El avión en donde venían los investigadores se desplomó. Los 2 murieron y con ellos desapareció toda la evidencia física sobre el incidente en la isla de Maury, y el caso quedó cerrado, oficialmente hablando. Sin embargo, se dice que tras las noticias de los decesos, Dahl volvió a abrir la boca. A pesar de la amenaza que recibió días después del incidente, antes de la visita que le hicieron los agentes de la Fuerza Aérea. Resulta que tras el avistamiento y la recolección de la lava blanca, Dahl fue visitado por un hombre de negro, quien de manera amenazante le advirtió que no dijera nada sobre lo que había visto. Dahl dijo posteriormente que a raíz de esta amenaza, decidió confesarle a los investigadores que todo había sido un malentendido y que no había habido avistamiento ovni alguno. Pero la nueva confesión de Dahl no fue muy tomada en cuenta, pues se creyó que solo buscaba atención. Sumándose a esto, comenzaba a rondar el rumor que lo que había arrojado el supuesto ovni era desperdicio radioactivo de una planta nuclear. Y así, la confesión de Dahl se perdió entre todo el alboroto. Sin embargo, Raymond A. Palmer, colega de Kenneth Arnold, con quien fundó Fate Magazine, editó un artículo sobre el suceso, en el que incluía el encuentro con el hombre de negro, y tras leerlo, Gray Barker se inspiró para escribir el libro Ellos saben demasiado sobre platillos voladores. Y fue en este libro, quien creó el término hombres de negro, inmortalizándolo para siempre. A partir de este libro, comenzaron a reportarse más encuentros y avistamientos de estos misteriosos y siniestros agentes secretos de negro. A continuación, algunos de los encuentros más escalofriantes. El caso del Dr. Hopkins. En aquellos días, el Dr. Hopkins colaboraba en una investigación de un encuentro ovni ocurrido en Maine. Una tarde, recibió la llamada de un entusiasta del fenómeno, quien le decía que quería compartir información sobre el caso en el que estaba involucrado Hopkins, ante lo cual acordaron una reunión.
Dice el Dr. Hopkins que el hombre llegó a su domicilio. Lo describe como un hombre sin cejas y pelo, con una mirada helada y vestido de traje y sombrero negro. Una vez dentro de su casa, el perro de Hopkins enloqueció al ver a dicho visitante y comenzó a ladrar sin parar. Sin perder el tiempo y en extrema calma, el hombre le dijo a Hopkins que sacara una de las monedas que llevaba en la bolsa del pantalón, lo cual sorprendió y asustó al médico, pues efectivamente tenía 2 monedas en la bolsa, y además que aquella forma de romper el hielo era bastante desconcertante. Aún así, sacó una moneda. El hombre le dijo que la sostuviera en la palma de su mano. Le pidió que la mirara muy de cerca, que si podía ni parpadeara. La moneda brilló y luego empezó a desaparecer gradualmente, como si se fuera esfumando poco a poco hasta desaparecer. Consternado, Hopkins volteó a mirar a su visitante y antes de que pudiera decir cualquier cosa, el hombre de negro le dijo que la moneda ahora existía en otro plano. Y después le preguntó que si conocía el caso de Barney Hill, hombre que aseguraba haber sido raptado por extraterrestres y que acababa de morir recientemente. A lo que Hopkins respondió con un sí, y el hombre de negro le dijo: pues así como tú ya no tienes una moneda, Barney Hill ya no tiene un corazón. La amenaza era bastante clara. Hopkins jamás olvidaría a ese hombre de negro. El caso de Paul Miller. Paul Miller regresaba un día de cacería cuando en plena carretera le cortó el paso un ovni que descendió del cielo. De la nave espacial salieron 2 tripulantes. Ante la escena, Paul tomó su rifle, le disparó a uno de los visitantes interestelares y huyó del lugar en su carro. Al día siguiente fue visitado por 3 hombres de negro en su lugar de trabajo, una base aérea de la Fuerza Nacional de Estados Unidos. Los visitantes le dijeron que sabían lo que había ocurrido la noche anterior, además de hacer de su conocimiento que se sabía todo sobre los miembros de su familia, y le advirtieron que por su bien y el de ellos guardara silencio. Aterrado, Paul esperó años para contar su historia completa. El caso de Danny Gordon. Danny Gordon era una personalidad de la radio y un entusiasta de la investigación del fenómeno ovni. En aquel entonces estaba muy metido en la recolección de fotografías y testimonios de los múltiples y constantes avistamientos de ovnis en White County, Indiana. Danny incluso llegó a fotografiar ovnis en 2 ocasiones, desde distancias muy favorables. Una tarde, recibió la llamada de un sujeto que se identificó como ex militar. Durante la llamada, el hombre le advirtió a Gordon que por su bien cesara de investigar y recolectar información sobre lo que estaba ocurriendo en aquellos días en White County. Posteriormente, Danny fue abordado por 2 hombres de negro quienes le pidieron por las buenas que abortara su investigación. Tras este encuentro, Danny perdió todo el material original fotográfico que había estado guardando, el cual se suponía que publicaría en un libro que ya tenía asegurado con una editorial, a la que afortunadamente ya le había entregado copias de las fotografías que había recaudado. Así pues, les contactó y les explicó lo sucedido. Para su sorpresa, la editorial le desconoció y negó que tuviera un libro en camino con ellos. Danny sufrió un infarto y tras los consejos de su médico, decidió por el bien y el de su familia desistir de su investigación. Estos son tan solo algunos de los testimonios más sonados sobre los encuentros con hombres de negro. Con la información dada por estos y muchos otros casos, se puede concluir lo siguiente sobre ellos. Trabajan para una organización clandestina que se encarga de censurar todas las noticias relevantes acerca del fenómeno ovni. Utilizan técnicas de intimidación y acoso contra quien sea con tal de conseguir su silencio. Diseminan información falsa por medio de artículos periodísticos, reportajes y contratando a supuestos ufólogos de prestigio, que no hacen otra cosa que denunciar falsos avistamientos y encuentros cercanos, con el fin de desacreditar el fenómeno ovni. Se dice que entre el cuerpo de los hombres de negro, algunos son originales de otros planetas, es decir, agentes extraterrestres, que como sus compatriotas, digámoslo así, están ya tan inmiscuidos en la política de nuestro planeta que se empeñan en continuar ocultándole la verdad a la población mundial de Homo sapiens.
Ahora que ya has escuchado sobre el origen de estos agentes y las supuestas cosas que son capaces de hacer, ¿te sigues creyendo el cuento que son simpáticos y hasta chistosos y que están viendo por el bien de sus conciudadanos? ¿Crees que realmente existan? ¿Qué te ha parecido este video? Si te agradó, dale un me gusta y déjame un comentario con tus observaciones y opinión, y recuerda suscribirte al Código de Aztlán. Si esta es tu clase de temas predilectos, te recomiendo que veas mis videos: La misteriosa unidad 10003 y Chico Javier, primer contacto extraterrestre en el 2019. Yo el Papatlaca, hasta la próxima.